Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos viendo la Ley 5/1983, que como sabéis es la ley del Consell, la ley del Gobierno valenciano. Estamos en el título 2 del Consell, y en concreto vamos a ver el último capítulo de este título segundo del Consell, que se llama de la iniciativa legislativa, de los decretos legislativos y de la potestad reglamentaria del Consell. ¿Vale? Repito, Ley 5/1983, título segundo del Consell, y el último capítulo de este título segundo, que es el capítulo número 6, capítulo sexto, la iniciativa legislativa, la potestad reglamentaria y los decretos legislativos. Va del artículo 31 al artículo 43, del artículo 31 al artículo 43. Voy a comentar los artículos y a explicarlos detenidamente. El artículo 31 de este capítulo sexto se centra en que el Consell, nos dice, ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes. El Consell sabemos que es el órgano de gobierno de la Generalitat. ¿Vale? El Consell es el órgano de gobierno de la Generalitat y tiene la potestad de crear reglamentos. Es lo que nos dice en este artículo 31. Ejerce la potestad reglamentaria. Y eso quiere decir, insisto, que tiene la potestad de crear reglamentos, ya que es el órgano de gobierno de la Generalitat. ¿Vale? Y esas normas, esos reglamentos, nos dice este artículo 31, tienen que estar de conformidad, tienen que ser conformes ¿a qué? A la Constitución española, ¿vale? A los estatutos, ¿vale? De autonomía, al Estatuto de Autonomía y a las leyes aprobadas por les Corts, que es la potestad legislativa de les Corts valencianas. ¿Vale? Repito, después de haber explicado el artículo 31, lo vuelvo a leer. El Consell, ¿vale? Como órgano de gobierno, digo yo, de la Generalitat, tiene la potestad reglamentaria, tiene la potestad de crear reglamentos. ¿Vale? Dice el Consell ejerce la potestad reglamentaria. El Consell ejerce la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes. Leyes que lo digo yo, ¿vale? Lo dice la ley, pero en otro sitio, no aquí en este artículo. Esas leyes son aprobadas por les Corts, porque les Corts valencianes, acordados, tienen la potestad legislativa. Bueno, el artículo 31 ya está visto. El artículo 32 dice que las normas que sean consecuencia del ejercicio de esa potestad reglamentaria que tiene el Consell se ajustan a la siguiente jerarquía. Estamos hablando aquí de una jerarquía normativa, ¿vale? La jerarquía normativa. Y esa jerarquía lo tenéis aquí en 5 apartados dentro del artículo 32. Tenéis en primer lugar, punto 1, decretos del Consell, apartado 2, decretos del presidente, apartado 3, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, apartado 4, órdenes de consellerías y apartado 5, disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía. Vale, insisto, jerarquía normativa, ¿vale? Y por tanto, decretos del Consell, pues bueno, brevemente, pues lo que podemos decir aquí es que son normas emanadas del gobierno colegiado, ¿vale? Del Consell, que sabéis que es un órgano colegiado y que es el gobierno valenciano. Yo creo que esas dos ideas son fundamentales, saberlas, que el Consell es el gobierno valenciano y que es un órgano colegiado. Ya explicamos en otros vídeos anteriores lo que es ser un órgano colegiado. Segundo lugar, los decretos del presidente, que son evidentemente normas firmadas y promulgadas por el presidente de la Generalitat.
¿vale? Normas firmadas y promulgadas por el presidente de la Generalitat. ¿Qué podemos decir en tercer lugar de esas órdenes de las comisiones delegadas del Consell? Pues que son normas dictadas por unos órganos específicos que están dentro del Consell, normas dictadas por unos órganos específicos dentro del Consell. Cuarto lugar, órdenes de las consellerías, que son simplemente disposiciones emitidas por las diferentes consellerías. Y en quinto y último lugar de esa jerarquía, ¿vale?, están las disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía. Son normas de un rango menor, ¿vale?, emanadas de unos organismos y de unas autoridades de jerarquía inferior a las consellerías. Entonces, evidentemente, las normas, como sabéis, por el principio de jerarquía normativa, las normas de rango inferior, como los decretos del Consell, ¿vale?, deben ajustarse a la jerarquía normativa superior, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente pues nos dice que esas normas, ¿vale?, el artículo 32, consecuencia del ejercicio por parte del Consell del Gobierno Valenciano de la potestad reglamentaria, de la potestad que tienen de dictar reglamentos, se va a ajustar a una serie de jerarquía. Van primero los decretos del Consell, luego los decretos del presidente, luego las órdenes de las comisiones delegadas y así sucesivamente. Vale, el artículo 33 dice que adoptarán la forma de decreto del Consell, ¿vale?, es decir, adoptarán de forma obligatoria, es decir, tienen que ser decretos del Consell sí o sí. Apartado 1, las disposiciones de carácter general emanadas del Consell, es decir, aquellas disposiciones que emanan del Consell, que salen del Gobierno valenciano. Y en segundo lugar, los actos singulares emanados del Consell cuando así lo exija una norma legal o reglamentaria o lo disponga el propio Consell. Los decretos del Consell serán firmados por el presidente y refrendados por el conseller o consellers correspondientes, ¿vale? Evidentemente, ¿por qué esos decretos del Consell tienen que ser firmados por el presidente? Pues para que sean válidos necesitan la firma del presidente de la Generalitat y también serán refrendados por el conseller o consellers correspondientes. Correspondientes podéis entender pertinentes por el conseller o consellera o consellera o consellers o conselleras. Correspondientes quiere decir pertinentes según la materia a la que se refiera el decreto que se ha creado, ¿vale? Entonces, bueno, insisto, en el artículo 33 nos dice la ley del Gobierno valenciano qué tiene que adoptar, qué normas tienen que adoptar la forma de decreto del Consell. Artículo 34, vamos con los siguientes. ¿Qué tiene que adoptar la forma de decreto del presidente de la Generalitat? Pues apartado 1, nos lo dice bien claro la ley. Aquellas disposiciones de carácter general que dicte, evidentemente, el presidente de la Generalitat en el ejercicio de sus competencias, ¿vale? Las disposiciones de carácter general, repito, que dicte el presidente de la Generalitat, se entiende, en el ejercicio de sus competencias. Nos dice en este apartado 1 del artículo 34 disposiciones de carácter general, es decir, son normas generales que emite el presidente de la Generalitat para regular una serie de asuntos que son competencia suya, una serie de materias que son competencia del presidente de la Generalitat. Eso, en primer lugar, esas normas, esas disposiciones de carácter general, ¿vale?, que dicta en sus competencias el presidente de la Generalitat serán decretos del presidente. Y en segundo lugar, aquellos actos singulares, nos dice el artículo 34, cuando lo exija
alguna disposición legal o reglamentaria, o lo disponga el propio presidente, porque lo puede disponer él sin más, y en especial aquellos que sean referidos, aquellos actos que sean referidos a los ceses y a los nombramientos y asignación de funciones a los distintos consejeros. Luego, en primer lugar, tenemos las disposiciones de carácter general y, en segundo lugar, tenemos los actos singulares. Actos singulares que son, podríamos llamarlos actos individuales, ¿vale?, que deben ser formalizados, ¿vale?, como decretos, si, ¿vale?, lo exige una disposición legal o reglamentaria, si lo dice el presidente y, como dice el artículo 34, si son ceses y nombramientos y asignación de funciones a cada uno de los consejeros. Todo eso adoptará la forma de decretos del presidente. Fijaros que nos está contando la ley 5.1983 cada uno de los actos, de las normas, qué forma jurídica debe de tener. Nos ha explicado en el artículo 33 que debe de regularse como decreto del Consejo. Ahora nos ha explicado en el artículo 34 que tiene que adoptar la forma de decreto del presidente. Artículo 35 nos dice que esas disposiciones, ¿vale?, esos instrumentos legales que hemos visto en el artículo 34, es decir, todos los decretos del Consejo, los del presidente, las órdenes delegadas del Consejo, de las comisiones delegadas del Consejo, las órdenes de las consellerías, etc., todas esas disposiciones y resoluciones tienen carácter oficial, porque provienen evidentemente de la Generalitat Valenciana y se tienen que hacer públicas para que sean de conocimiento de todos los ciudadanos. Se tienen que hacer oficial, se tienen que hacer públicas. Y eso es lo que dice en el artículo 35, que esas disposiciones y resoluciones que adopten la forma de decreto, que insisto, están en el artículo 32, se publicarán en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, ¿vale? Los decretos se tienen que publicar en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. Artículo 36. Adoptarán la forma de órdenes de las comisiones delegadas del Consejo las disposiciones de carácter general, emanadas de las mismas, que provienen, ¿vale?, de esas comisiones delegadas del Consejo, en los términos de sus decretos constitutivos, es decir, en los términos que se hayan establecido en los decretos de constitución de esas comisiones delegadas. Esas comisiones delegadas se tuvieron que crear en su día, ¿vale?, y por tanto allí en esa creación está también, digamos, establecido, ¿vale?, esos términos. Serán firmadas por el presidente de la comisión y refrendadas por el secretario de la misma. Órdenes de las comisiones delegadas del Consejo, las disposiciones que emanen de esas comisiones en los términos que establezcan sus decretos de creación. Artículo 37. Dice, adoptarán la forma de orden de consellería las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las mismas, que quedará circunscrita a las materias de su departamento. Voy a ver si arrojo un poco de claridad. Dice, adoptarán la forma de orden de consellería aquellas disposiciones, aquellas normas que emite un conseller, ¿vale? Y el conseller sabéis que es el titular de una consellería, ¿vale? Entonces, esas normas que emite un conseller, que es el titular de la consellería respectiva, van a ser formalmente establecidas como una orden de consellería. Se llamarán orden de consellería. Y estas órdenes deberán referirse, nos dice el artículo 37,
porque dice quedará al final, quedará circunscrita a las materias de su departamento. ¿Qué quiere decir esto? Que esas órdenes de consellería van a quedar circunscritas a las materias de su departamento. Pues que no se puede salir esa orden de consellería, que no puede abarcar ninguna materia, ningún tema que esté fuera, que quede fuera de esas materias de su departamento. Dicho con palabras normales, estas órdenes de consellería, insisto, deberán referirse únicamente a aquellos asuntos que caen dentro de la competencia del departamento que dirija un conseller o una consellera. Artículo 38. Los secretarios autonómicos y los órganos directivos de la Administración valenciana, en cuanto se refiere a organización interna de sus propios servicios, podrán dictar instrucciones y órdenes de servicio. El artículo 38, repito, los secretarios autonómicos y los órganos directivos, el personal directivo de la Administración valenciana, en cuanto a la organización interna, en cuanto a las disposiciones internas. ¿Y para qué sirven esas disposiciones internas? Para regular el funcionamiento y la gestión de sus respectivas áreas de trabajo. Pues esos secretarios autonómicos y esos órganos directivos de la Administración valenciana van a poder dictar aquellas instrucciones y aquellas órdenes de servicio. Acordaros de esta nomenclatura: instrucciones y órdenes de servicio para organizar internamente sus propios servicios. Artículo 39. Ahora viene el control de toda esta potestad reglamentaria y de estas disposiciones y de esta iniciativa legislativa del Consell, del Gobierno valenciano, porque evidentemente nos preocupa, le preocupa al legislador y le preocupa a la ley que esa potestad reglamentaria toma unos cauces que no son los establecidos legalmente. Por eso, el artículo 39 nos dice que no se puede hacer a través de un reglamento. Ese sería el resumen del artículo 39. Dice: en el ejercicio de la potestad reglamentaria no se podrá, en primer lugar, establecer penas ni imponer exacciones, tasas para fiscales y otras cargas similares. Repito, en el ejercicio de la potestad reglamentaria no se puede, ¿vale? No se puede ni establecer una pena, ni establecer una exacción, ni establecer una tasa para fiscal, ni tampoco ninguna carga similar. En segundo lugar, tampoco se puede a través de un reglamento imponer sanciones o imponer multas, salvo, cuidado, salvo en los casos expresamente autorizados por una ley. Y apartado 3, tampoco se puede a través de un reglamento restringir derechos individuales, salvo en el marco de las leyes. ¿Vale? Cuidado con estos dos salvos: artículo 39.2, artículo 39.3. Artículo 40, dice: son nulos de pleno derecho, esto ya pues supongo que todo el mundo lo controla, Ley 39/2015, nulidad de pleno derecho. Artículo 47 de la Ley 39, tenéis un montón de vídeos en el canal de YouTube y en mi página web sobre la nulidad del pleno derecho. Sabéis que no me resisto a decirlo, en el examen es una pregunta segura. Entonces, son nulos de pleno derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que son inválidos, que no tienen validez ya esos actos desde su origen y por tanto no producen ningún efecto legal. Son nulos de pleno derecho aquellos preceptos de las disposiciones generales, apartado 1, que se opongan a lo establecido por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes. En segundo lugar, aquellos preceptos que infrinjan los de otras
de jerarquía superior, principio de jerarquía normativa. También son nulos de pleno derecho aquellas disposiciones generales que regulen materias reservadas a la ley, salvo autorización expresa de la misma. Y en cuarto lugar, del artículo 40, serán nulos de pleno derecho aquellas disposiciones generales que vayan en contra, que contravengan, que es ir en contra de las limitaciones establecidas en el artículo 39, que ya las hemos visto. Vale, el artículo 41, que es el principio de inderogabilidad, es una palabra un poco complicada de recordar, inderogabilidad singular. Inderogabilidad quiere decir que no se puede derogar, ¿vale? Y dice que las resoluciones administrativas de carácter singular, no podrán vulnerar lo establecido, no podrán ir en contra de lo establecido en una disposición de carácter general, aunque las de carácter singular tengan grado igual o superior a estas. Es decir, que el resumen de este principio es que una resolución administrativa de carácter singular no puede ir en contra de lo que diga una disposición de carácter general. Bueno, y os preguntaréis, a lo mejor, no lo sé, ¿qué es una resolución administrativa de carácter singular? Pues es un acto administrativo que aplica la ley a un caso concreto, por eso se llama de carácter singular, ¿vale? Es aplicable a un caso concreto. ¿Y qué es una disposición de carácter general? Pues bueno, es una norma de carácter reglamentario que se aplica de forma general, ¿vale?, a un número indeterminado de personas o a un número indeterminado de situaciones. Vale, y nos quedan solamente dos artículos, lo que pasa que son bastante largos, el artículo 42 y el artículo 43. Voy a optar por no leerlos y explicar el esquema, ¿vale?, el resumen de ellos. Creo que es mejor que los leáis vosotros. Artículo 42, podríamos decir que el título de este artículo 42 es el proceso de iniciativa legislativa del Consell, ¿vale? Proceso de iniciativa legislativa del Consell. Y bueno, voy a resumir un poquito, aunque lo tenéis en el artículo 42, cuál es ese esquema de ese proceso que sigue el gobierno valenciano para llevar a cabo la iniciativa legislativa. Pues lo voy a resumir en 4 pasos. En primer lugar sería elaboración de un anteproyecto de ley, elaborar un anteproyecto de ley por la Consellería competente. Luego, incluir aquellos informes justificativos necesarios y una memoria económica. Luego, evidentemente, vamos a requerir la aprobación del Consell, la participación de la Abogacía de la Generalitat y la de los subsecretarios competentes. ¿Vale? Repito, elaborar un anteproyecto de ley por la Consellería competente, más unos informes justificativos y una memoria económica, y todo eso va a necesitar la aprobación del Consell, previa participación de la Abogacía General de la Generalitat y previa participación de los subsecretarios competentes. ¿Vale? ¿Qué pasa? Nos dice en el artículo 42, apartado 6, si hay un caso de urgencia. Pues si hay un caso de urgencia, el Consell podrá prescindir, podrá omitir algunos trámites. Y en concreto, por ir al grano, el Consell lo que va a hacer es aprobar directamente el proyecto de ley y lo remitirá a les Corts Valencianes para su aprobación. ¿Vale? Y el último artículo de este
de este capítulo sexto, ¿vale?, que estamos, del título segundo, acordaros del Consell, es el artículo 43, también un artículo bastante largo de leer, os lo dejo a vosotros, y el título, por si a alguien le puede servir para entenderlo, es el proceso de elaboración de reglamento. Es decir, aquí nos va a os va a explicar en este artículo 42 cuáles son los pasos que sigue el gobierno valenciano para elaborar los reglamentos. En primer lugar, pues se va a formular un proyecto con un informe de necesidad, es decir, justificando la necesidad existente, y como siempre una memoria económica, porque sin dinero pues no se consigue absolutamente nada y por tanto la administración es consciente de ello. Hay que valorar ese reglamento, qué impacto económico va a tener, con lo cual se va a formular el proyecto que va a ir sumado a un informe de necesidad que justifica ese proyecto y a una memoria económica que asegura que se pueda llevar a cabo. En segundo lugar, una vez está formulado ese proyecto, se va a remitir el expediente a las consellerías competentes para que pues emitan un informe en un plazo de 10 días. Fijaros que dice el artículo 43 que esos 10 días se puede reducir a 7 en caso de urgencia. ¿Vale? Repito, un envío del expediente a las consellerías competentes para que emitan un informe en un plazo de 10 días que será reducido a 7 en caso de urgencia. En tercer lugar, habrá una audiencia pública a los ciudadanos, ¿vale? Una audiencia pública a los ciudadanos afectados, ¿vale? Que esa audiencia será también mediante un plazo de 15 días que también se puede reducir. Evidentemente, esa audiencia pública puede ser para los ciudadanos o para los que sean sus representantes. Luego, en tercer lugar, una solicitud de informes y de autorizaciones preceptivas. Es decir, que todo esto, esta elaboración del reglamento también va a necesitar pues, una serie de informes que habrá que aportar adicionales y una serie de autorizaciones que sean obligatorias. Luego se tendrá que remitir ese proyecto, ¿vale? Ese proyecto a la subsecretaría, ¿vale? Nos dice en penúltimo lugar, y ya finalmente se llevará a cabo la aprobación definitiva del reglamento, ¿vale? Y bueno, ese reglamento será aprobado, ¿vale? Evidentemente, previamente se le mandará al conseller, ¿vale? Nos está diciendo la ley, o al pleno del Consell, cuando sea el órgano competente, ¿vale?, en ese caso. Bueno, y con esto hemos acabado el capítulo sexto, que os repito, se llama de la iniciativa legislativa, de los decretos legislativos y de la potestad reglamentaria del Consell, del Gobierno valenciano. Porque, como repito un montón de veces, el Consell, el Gobierno valenciano, tiene la función ejecutiva, ¿vale?, y tiene la función reglamentaria, ¿vale? Tiene la función ejecutiva y la función reglamentaria. ¿Y para qué tiene esas funciones? Pues tiene esas funciones para dirigir la administración de la Generalitat. Entonces, capítulo sexto, del artículo 31 al artículo 43 de esta ley, ¿vale? 5/1983, os la tenéis que estudiar, la tenéis que entender. En el examen cada vez la preguntan más y, por tanto, en las oposiciones hay que controlarla perfectamente. Bueno, y con esto ya pasaremos al título tercero, ¿vale?, en el próximo vídeo, y hablaremos de las relaciones entre el Consell, que hemos visto el presidente de la Generalitat,
hemos visto el Consell y ahora vamos a ver en el próximo vídeo las relaciones entre el Consell, entre el Gobierno valenciano y les Corts Valencianes. Bueno, pues agradeceros como siempre vuestra atención. Espero que esto os ayude a mejorar la preparación de la oposición. Como sabéis, yo soy Emilio Velasco, preparador de opositores. Bueno, si en algún momento tomáis la decisión de recurrir a un profesor que os ayude para preparar esa oposición, pues encantado de hacerlo. Simplemente es tan sencillo como poneros en contacto conmigo, explicarme la oposición que queréis preparar y bueno, pues hablaremos tranquilamente a ver si podemos en equipo conseguirlo. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y un fortísimo abrazo. Cuidaros.